Me llamo Laura. Tengo 48 años, y si me preguntan cuál es la palabra que más me define, diría mamá. Siempre lo supe. Desde niña soñaba con tener una familia grande, con risas en la cocina, juguetes por el suelo y dibujos colgados en la nevera. Dios me dio 3 hijos. 3 almas distintas, hermosas, que llenaron mi vida de sentido. Tomás fue el primero. Nació una madrugada de junio, con una fuerza tan serena que me dejó en silencio cuando lo vi por primera vez. No lloró como los demás. Solo me miró, como si ya me conociera. Tomás creció siendo un niño dulce, reflexivo, de esos que abrazan sin que uno se lo pida. Le gustaba mirar el cielo por la ventana y hacer preguntas que me dejaban sin respuestas. «Mamá, ¿a dónde van los sueños cuando se terminan?», me preguntó una vez. Y yo, solo lo abracé. A los 22 años, ya era un hombre. Trabajaba durante el día en una pequeña empresa de diseño gráfico y estudiaba por la noche. Nunca se quejaba. Siempre con su mochila al hombro, auriculares en las orejas y ese te quiero, ma, que me decía cada vez que salía por la puerta. Él tenía una novia, Julieta. Llevaban juntos casi 3 años. Una chica dulce, tímida, que se ganó mi cariño desde el primer día que la vi abrazando a Tomás como si el mundo se le fuera en los brazos de él. La considerábamos parte de la familia. Mis otros hijos, Sophie y Nico, la adoraban. Y Alejandro, mi esposo, era el mejor amigo de Tomás. Los viernes por la noche eran sagrados, partido de fútbol, cerveza sin alcohol y los dos en el sofá discutiendo jugadas como si fueran entrenadores profesionales. Yo les preparaba algo para picar, y aunque no entendía nada del juego, me quedaba mirándolos. Eran mi alegría. Recuerdo especialmente una noche de invierno. Hacía frío, y yo cocinaba su guiso favorito. Tomás había salido del trabajo hacía 1 hora y ya debía estar por llegar. La mesa estaba puesta, y su lugar, como siempre, frente a la ventana. Julieta me había escrito minutos antes, preguntando si Tomás ya había llegado. Me pareció raro. Él siempre le avisaba cuando salía del trabajo. Entonces miré el reloj. 9:17, ya debía estar en casa. Alejandro, como de costumbre, puso el canal de deportes. Sofía hacía tarea en la cocina, y Nico jugaba con su consola. Todo parecía tan cotidiano. Tomé el celular y le mandé un mensaje. «¿Estás bien, hijo? Te estamos esperando para cenar». Pasaron 5 minutos. Nada. Lo llamé. 1, 2, 3 veces. La línea sonaba, pero nadie atendía. Julieta volvió a escribir. «Laura, Tomás no responde. Me dijo que salía a las 8:30. ¿Sabes algo?». Empecé a sentir ese nudo en el pecho. Una angustia sin nombre. Alejandro me miró y dijo, intentando sonar tranquilo: «Seguro está manejando, ya viene». Pero yo sabía, no sé cómo explicarlo, Claudia, pero algo en mí se rompió un poquito. Como si mi alma supiera antes que yo que esa noche, todo iba a cambiar. Me acerqué a la ventana, esperando ver su silueta bajando del colectivo, como siempre. Pero lo único que vi fueron luces rojas de autos alejándose. Silencio. El guiso empezaba a secarse en la olla. Sophie preguntó si esperábamos a Tomás o si cenábamos sin él. Alejandro, en un intento desesperado de mantener la normalidad, puso el control remoto sobre el sofá de Tomás, como siempre hacía. «Que lo encuentre listo cuando llegue», dijo, forzando una sonrisa. Y fue entonces cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. El sonido más fuerte que escuché en mi vida. Aquel sonido del teléfono fue como un golpe seco en el corazón. Alejandro lo miró. Yo no podía moverme. Fue él quien atendió. «¿Sí?», dijo con su voz firme. Hubo un silencio. Uno que duró segundos, pero a mí me pareció una eternidad. Su rostro cambió. Perdió color, los labios se apretaron. «¿Cómo? ¿Dónde?». «Sí, vamos para allá». Colgó. No dijo nada al principio. Solo bajó el teléfono lentamente. Me miró. «Es Tomás», dijo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. «¿Qué pasó? ¿Dónde está?», pregunté, casi gritando. «Tuvo un accidente. En la ruta, a la altura del puente viejo. Lo están llevando al hospital central». Julieta,
que seguía escribiéndome por el celular, recibió mi único mensaje: accidente. Hospital Central. Ella contestó con una sola palabra: voy. Dejé el guiso sobre la mesa. Los chicos preguntaban qué pasaba, pero no supe qué decirles. Tomé mi abrigo, las llaves, y salimos corriendo. Alejandro no decía una palabra. Manejó como si el tiempo fuera nuestro enemigo. El camino al hospital fue un silencio denso, cargado de imágenes que mi mente creaba sin querer. ¿Estaba consciente? ¿Se rompió algo? ¿Está vivo? Cuando llegamos, la sala de emergencias estaba casi vacía. Un enfermero nos vio entrar apurados, con los ojos desesperados. ¿Familia de Tomás Herrera? Asentimos. Nos hizo pasar a una sala pequeña, con una mesa de plástico y sillas duras. Todo frío, todo blanco. Ahora viene el médico, dijo, y cerró la puerta. Pasaron 5 minutos. Luego 10. No podíamos respirar. Y entonces, él entró. Un hombre joven, con bata blanca y expresión grave. Se sentó frente a nosotros, con las manos entrelazadas. Lo siento mucho, dijo. Sentí un zumbido. El mundo dejó de tener sonido. El impacto fue muy fuerte. Perdió mucha sangre antes de que llegara la ambulancia. Intentamos reanimarlo, pero no respondió. No entendí. No lo aceptaba. Me incliné hacia adelante. No, espere, ¿qué está diciendo? ¿Murió? Lo siento. Llegó sin signos vitales. Hicimos todo lo posible. No grité. No lloré. Solo me quedé quieta. Alejandro me tomó de la mano. Tenía la cara bañada en lágrimas. No puede ser. No puede ser. No, murmuraba, como si el decirlo muchas veces fuera a cambiar la realidad. Poco después llegó Julieta. Venía corriendo, con la cara descompuesta, sin aire. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tomás? Yo me levanté. Caminé hacia ella. La abracé tan fuerte que temí romperla. No, Julieta, mi amor, no llegó. Ella se deshizo entre mis brazos. Se cayó al suelo. Gritó su nombre. Se agarró el pecho. Parecía que le arrancaban el alma. Y yo solo podía repetir su nombre en mi mente. Tomás. 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 Un médico se acercó con una bolsa de plástico. Esto estaba con él, dijo. Era su celular, su billetera, sus auriculares. Y una nota doblada. La abrí. Era una lista de compras: pan, jugo, galletas para mamá. Pequeñas cosas. Como si la vida fuera a seguir igual. Esa noche, no regresamos a casa. Nos quedamos en casa de mi hermana. Los chicos dormían allí, sin saber aún. Alejandro no habló más. Se quedó mirando por la ventana toda la noche. Julieta no dejó de llorar. Y yo recé. Con el alma. Le hablé a Dios, al universo, a quien pudiera escucharme. Devuélvemelo, aunque sea una vez más. Solo una. Necesito despedirme. Pero el silencio fue mi única respuesta. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Eso fue lo más cruel. El mundo seguía. Los autos pasaban, los niños iban al colegio, los pájaros cantaban. Pero en mi mundo, todo estaba en ruinas. Era como si yo estuviera atrapada detrás de un vidrio, viendo la vida continuar sin mí. Volvimos a casa esa misma mañana. Al entrar, el olor del guiso frío todavía impregnaba la cocina. La mesa seguía puesta. Su silla vacía. El control remoto aún estaba en el brazo del sofá, esperando a Tomás para ver el partido que ya no vería. Julieta no quiso ir a su casa. Se quedó con nosotros. Dormía no sé cómo, o simplemente cerraba los ojos y fingía, no me atrevía a preguntar. Parecía una sombra de sí misma. Se sentaba en el cuarto de Tomás y acariciaba su almohada como si esperara que él volviera a ocuparla. Yo no tenía fuerzas ni para llorar. Caminaba por la casa como un fantasma, tocando sus cosas, respirando sus ropas, como si pudiese trácelo de vuelta como cheiro. Sophie y Nico fueron informados con delicadeza por mi hermana. Nico, que solo tenía 10 años, se quedó en silencio. Luego preguntó si su hermano volvería como en las películas. Le dije que no, pero también le dije que, de alguna forma,
Siempre estaría con nosotros. Sophie se encerró en su cuarto. Solo salió una vez para dejar una foto de ella con Tomás sobre la mesa. No dijo nada. Solo la dejó ahí. El velorio fue como una película borrosa. Familiares, vecinos, amigos, muchos lloraban, otros no sabían qué decir. Yo solo podía mirar su rostro inmóvil dentro de ese ataúd que no debía existir. Estaba tan tranquilo, tan lejos. Parecía dormido. Pero no respiraba. Y ese era el golpe más duro. Julieta no se separó de él en ningún momento. Le hablaba en susurros. Le acariciaba el cabello. Le pedía que despertara, aunque ya sabía que no lo haría. Alejandro se quedó de pie junto al cajón durante horas. No hablaba. No lloraba. Solo tenía los ojos rojos y una postura tensa, como si estuviera sosteniendo el cielo para que no cayera sobre nosotros. Cuando cerraron el ataúd, sentí que el aire se me iba. Quise gritar, correr, sacarlo de ahí. Pero me quedé quieta. Dura. Porque si me permitía sentir, me iba a romper. En el cementerio, el silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Cada puñadito de tierra que caía sobre su tumba era un golpe seco en mi alma. Al volver a casa, la ausencia fue ensordecedora. No había más pasos en la escalera. No había más música saliendo de su cuarto. No había más, mamá, llegué, al atardecer. Solo, vacío. Esa noche, Alejandro encendió la televisión como todos los viernes. Puso el partido, buscó el control, y lo dejó, otra vez, sobre el brazo del sofá. Pero esta vez no dijo nada. Solo miró la pantalla con los ojos vidriosos. Tal vez nos esté mirando desde allá, susurró de pronto, sin quitar la vista del juego. Tal vez, le respondí, aunque no tenía certeza de nada. Dormí con su buzo azul. El que solía usar cuando tenía frío. Me envolví en él como si fuera un escudo. Y antes de cerrar los ojos, le hablé por primera vez desde su partida. Si estás ahí, Tomás, si podés verme, no me dejes sola. Solo una señal. Algo. Lo que sea. Necesito saber que seguís existiendo en algún lugar. Esa fue mi oración. Y fue así como, sin saberlo aún, empecé a caminar hacia el momento más sagrado de mi vida, su despedida real. Pasaron los días, o eso creo. Porque cuando uno pierde un hijo, el tiempo deja de tener sentido. Ya no hay lunes ni viernes, solo hay antes y después. Y en ese después, todo pesa más. Hasta respirar. Las mañanas eran especialmente crueles. Despertar y recordar. Recordar que Tomás ya no estaba. Que no iba a salir corriendo porque se le hacía tarde. Que no dejaría la taza de café a medio tomar. Que no me daría ese beso apurado antes de salir. Yo seguía preparando el desayuno para 4. Era automático. Solo me daba cuenta cuando servía su taza. Entonces me quedaba parada, mirando el café humeante, esperando, por costumbre o por locura, que él entrara por la puerta. Julieta venía casi todos los días. No hablábamos mucho. Nos sentábamos en silencio, a veces tomadas de la mano. Ella encontraba en mi presencia un consuelo, y yo, en la suya, un lazo con mi hijo que aún no podía soltar. Un día trajo flores. Girasoles. A él le gustaban, ¿te acordás? Yo asentí. Los pusimos en un jarrón, al lado de su foto. Los chicos, cada uno a su manera, trataban de sobrellevarlo. Sophie se volvió más callada. Nico, por el contrario, no paraba de hacer preguntas. ¿Dónde está ahora Tomás? ¿Puede vernos? ¿Se pone triste si lloramos? Yo no tenía respuestas. Solo abrazos. Alejandro, mi esposo, seguía con su ritual de los viernes. Ponía el partido, buscaba el control remoto, y dejaba el lugar de Tomás vacío, como si en cualquier momento fuera a aparecer. Pero ese lugar, ese espacio vacío en el sofá, era el reflejo de todos los demás. Su silla en la mesa. Su lugar en la vida. Una noche cualquiera, de esas en que no se espera nada, sucedió algo. Estaba tan agotada que me dormí temprano. No sé a qué hora. Solo sé que me hundí en un sueño profundo. Y allí estaba él. Tomás. Vestido como solía estar, jeans, remera blanca, zapatillas gastadas. Estaba en la cocina. Sentado en su lugar de siempre. Sonreía.
No hablaba. Pero su mirada lo decía todo. Estoy bien, mamá. Estoy acá. Yo me acerqué. Le toqué el rostro. Estaba tibio. Le dije que lo extrañaba, que no podía más con el dolor. Y él me abrazó. Fue el abrazo más real que sentí desde su muerte. Pero, como todo sueño, empezó a desvanecerse. Su imagen se hizo borrosa. Yo intenté retenerlo, le supliqué. No te vayas. No todavía. Y entonces, por primera vez, me habló. Con su voz suave, serena, como si viniera de lejos. Mamá, no es un adiós. Estoy cerca. Siempre. Me desperté llorando, pero no era el mismo llanto de los días anteriores. Era distinto. Era un llanto lleno de amor. Algo en mí se alivió. No todo, pero algo. Como si una parte de mi alma hubiera tocado la suya por última vez. Fui a la cocina. No sé por qué. Tal vez buscaba alguna señal, aunque sabía que era solo un sueño. Pero entonces lo vi. La silla de Tomás, ligeramente desplazada, como si alguien se hubiera sentado allí durante la noche. Me quedé inmóvil. Podría haber sido una casualidad. Tal vez alguien la movió sin darse cuenta. Pero no lo sentí así. No esa vez. Y en ese momento, supe que había comenzado algo nuevo. Algo invisible, pero real. Un puente. Una conexión. Una despedida que aún no había terminado. Pasaron algunos días desde aquel primer sueño, pero la sensación de que Tomás seguía cerca se hizo más fuerte. La casa, que hasta entonces había estado llena de silencios y sombras, empezó a cambiar. No de forma visible, pero sí en el aire, en la energía que la envolvía. Una noche, me dormí con una mezcla de tristeza y esperanza en el corazón, sin saber que ese sería el momento en que recibiría el regalo más hermoso, su despedida real. Soñé con él otra vez, pero esta vez era diferente. No estaba solo en la cocina. La luz era más cálida, y su figura más nítida. Tomás estaba sentado en la mesa del comedor, con la mirada dulce y una sonrisa que irradiaba paz. Me miró directamente a los ojos y sentí que todo el peso que llevaba en el alma empezaba a desvanecerse. Se levantó y me abrazó fuerte, con esa ternura que solo él sabía dar. Sentí su calor, su vida. Y entonces habló, con voz firme pero cariñosa. Mamá, estoy bien. No sufrí. Estoy en un lugar donde no hay dolor ni miedo. Vine porque necesitaba despedirme. No pude hacerlo esa noche, pero estoy aquí ahora. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez desde que se fue, sentí que me devolvían la vida. ¿Por qué te fuiste tan pronto? Pregunté con la voz quebrada. Porque era mi hora. Y aunque no queríamos, el plan era otro. Pero eso no significa que terminamos. Estamos conectados para siempre. Me acarició el rostro. Por favor, cuida a Julieta. Ella me ama mucho, y sé que te hará bien. Y a tus otros hijos, a Alejandro, a todos. No estás sola. Sus palabras eran un bálsamo que sanaba heridas profundas. Quería quedarme en ese abrazo para siempre, pero sabía que pronto el sueño acabaría. Antes de irse, me susurró al oído. Mamá, vive por nosotros. Sé feliz. No te detengas en el dolor. Eso es lo que quiero para ti. Desperté con el corazón latiendo fuerte, llena de una paz inexplicable. Me levanté y fui a la cocina, donde la mesa estaba puesta como siempre. Al acercarme a la silla de Tomás, noté que estaba ligeramente apartada, como si alguien se hubiera levantado recientemente. Sonreí con tristeza y esperanza. Desde entonces, empecé a ver señales más claras. La música que le gustaba sonaba sin que nadie la pusiera, el aroma de su perfume flotaba a veces en la casa, y en el celular apareció un mensaje antiguo que él había escrito a Julieta, justo a la hora en que sucedió el accidente. Julieta me contó que también había soñado con Tomás esa noche. En su sueño, él le dijo que estaba bien y que quería que ella siguiera adelante con fuerza. Alejandro me confesó que una noche lo vio en el sofá, sentado como siempre, mirando el partido y sonriendo. Estas señales nos dieron fuerza para continuar. Comenzamos a reunirnos con personas que habían vivido experiencias similares. Leímos a Allan Kardec, escuchamos a Chico Xavier, y poco a poco, la esperanza fue ganando terreno en nuestro corazón.
Lo que parecía un final devastador, se transformó en un nuevo comienzo. Porque el amor, el verdadero amor, no muere. Y aunque Tomás no está aquí conmigo en este plano, su luz sigue brillando, iluminando nuestro camino. Después de aquel sueño tan real y lleno de amor, algo cambió en nuestra familia. La tristeza seguía ahí, pero empezó a mezclarse con pequeñas luces de esperanza. Tomás no había desaparecido del todo, sentíamos que estaba presente, de una manera sutil pero constante. La primera señal llegó una tarde cualquiera, mientras yo estaba en la cocina lavando los platos. De repente, una brisa fresca recorrió la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Cerré los ojos y sentí ese aroma que siempre llevaba, una mezcla de cedro y limón. Sonreí, aunque sabía que no podía estar allí. Unos días después, Alejandro estaba en el sofá viendo un partido de fútbol, cuando de repente, la pantalla se llenó de interferencias y luego apareció la canción favorita de Tomás sonando en la radio. Alejandro se quedó quieto, con los ojos humedecidos, y dijo en voz baja: «Es para él». Julieta también comenzó a compartir sus propias experiencias. Una noche, oyó que Tomás la abrazaba y le decía que estaba bien, que quería que ella siguiera adelante sin culpa ni tristeza. Al despertar, encontró una pequeña flor blanca sobre su almohada, que nadie había dejado allí. Cuando nos contó esto, lloramos juntas, sintiendo que no estábamos solas en nuestro dolor. Incluso Nico, que a veces se mostraba confundido por la ausencia, dijo una vez: «Mamá, anoche sentí que Tomás me estaba cuidando mientras dormía. Como un ángel». Yo me sentí reconfortada y también atemorizada. ¿Cómo explicar algo así sin parecer loca? Pero sabía que esas señales eran reales para nosotros. La casa, que antes se sentía vacía, empezó a llenarse de pequeños milagros. Una vez, mientras limpiaba su cuarto, encontré su camiseta favorita colgada de una silla, aunque nadie la había puesto ahí. Otra vez, el celular de Tomás sonó con un mensaje antiguo que había olvidado responder, como si él quisiera recordarnos que seguía pensando en nosotros. Decidí entonces abrir mi corazón y buscar ayuda. Empecé a asistir a un grupo espiritual donde personas compartían experiencias similares. Allí aprendí que el amor trasciende la muerte, que las almas que parten siguen comunicándose con quienes aman, a través de sueños, sensaciones y signos. También leí las obras de Allan Kardec y escuché testimonios de médiums reconocidos, como Chico Xavier y Divaldo Franco. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. La presencia de Tomás no era una ilusión, era una realidad invisible, una conexión profunda que nos permitía seguir adelante. Cada señal era un mensaje de que no estábamos solos, que el amor verdadero no conoce final. A veces, en las noches silenciosas, sentía que alguien me acariciaba el cabello o escuchaba su risa en el viento. Era su forma de decirme: «Estoy aquí, mamá. Siempre contigo». Esta certeza me dio fuerzas para enfrentar cada día, para abrazar a mis hijos, para cuidar a Alejandro y para sostener a Julieta, que se había convertido en una luz para todos nosotros. Aunque la ausencia duele, la presencia espiritual de Tomás nos envuelve y nos guía. El camino del duelo se hace menos oscuro cuando sabemos que hay un puente que une dos mundos, y que el amor es el idioma que atraviesa ese puente. El dolor que sentimos nunca desaparece por completo. Es una herida que aprendemos a llevar con nosotros, una marca que nos recuerda lo profundo que fue nuestro amor. Pero con el tiempo, ese dolor se transforma. Se convierte en una luz que guía nuestros días, en un susurro que nos acompaña en la soledad. En nuestra casa, creamos un rincón especial para Tomás. Allí pusimos sus fotos favoritas, algunas de sus camisetas, y encendemos velas en su memoria. Cada vez que lo vemos, sentimos que su presencia se vuelve más tangible, que su espíritu sigue siendo parte de nuestra familia. Mis otros hijos, Sophie y Nico, encontraron en escribir cartas para Tomás una forma de seguir conectados con él. A veces me los encuentro leyendo en voz baja, como si esperaran una respuesta. Es hermoso y doloroso al mismo tiempo. Julieta también participa en este ritual, siempre trayendo girasoles, la flor que más le gustaba a Tomás. Es una manera de mantener vivo su recuerdo, de honrar lo que fue y lo que sigue siendo. Alejandro, mi esposo, aún guarda el lugar de Tomás en el sofá durante los partidos de fútbol. Aunque al principio parecía un acto de negación,
Ahora sé que es una forma de mantenerlo cerca, de no dejar que su ausencia bogue los momentos compartidos. A veces habla con él, le comenta los goles y los momentos importantes, como si supiera que su hijo escucha y sonríe desde otro lugar. Yo, Laura, he aprendido que el amor verdadero no se apaga con la muerte. Ese amor trasciende el tiempo y el espacio, y sigue siendo la fuerza que sostiene nuestras vidas. Aunque la tristeza está presente, también lo está la gratitud por haber tenido a Tomás, por haber sido su madre y por tener la certeza de que, de alguna forma, sigue aquí con nosotros. No es un adiós definitivo. Es un hasta luego lleno de esperanza y fe. Porque el amor no muere, solo cambia de forma. Quiero que quienes me escuchan sepan que no están solos en su dolor. Que aunque la pérdida sea inmensa, hay caminos para encontrar la paz y la conexión con quienes amamos más allá de esta vida. Los invito a compartir sus historias, sus señales, sus recuerdos en los comentarios. Juntos podemos crear un espacio de apoyo y esperanza para todos los que atravesamos la pérdida. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que te suscribas al canal para seguir acompañándote con relatos que inspiran, consuelan y nos recuerdan que el amor es eterno. Gracias por permitirme contar mi historia. Gracias por ser parte de este camino de sanación y amor.